La mayoría de las personas entra al mercado con una idea equivocada desde el principio. Creen que invertir consiste en comprar lo que ya ha subido y vender cuando algo empieza a caer. Ese enfoque es justo el que hace que el 90% pierda dinero. El mercado no premia la rapidez ni la emoción, premia la paciencia y la comprensión del ciclo. Cuando un activo como XRP cae con fuerza, el sentimiento general se vuelve negativo, aparecen las dudas y el miedo, y es ahí cuando la mayoría abandona. Sin embargo, históricamente, esos momentos de rechazo y desconfianza son los que han ofrecido las mejores oportunidades. El error no es el activo, es el comportamiento. Entender esto es el primer paso para dejar de pensar como masa y empezar a pensar como capital inteligente. Cuando comparamos XRP con Bitcoin, no se trata de cuál es más famoso, sino de cuál tiene más utilidad real dentro del sistema financiero. Bitcoin nació como reserva de valor y sistema alternativo, pero su uso práctico en el día a día es limitado. Es lento, caro y poco eficiente para mover grandes cantidades de dinero. XRP, en cambio, fue diseñado específicamente para resolver un problema real: la transferencia de valor entre instituciones de forma rápida, barata y escalable. Bancos, sistemas de pago y entidades financieras necesitan eficiencia, no narrativa. Esa utilidad hace que el potencial de adopción de XRP sea mucho mayor, porque no depende solo de la especulación, sino de una necesidad real del mercado. Y cuando un activo tiene utilidad, el precio termina siguiéndolo. Bitcoin se sostiene principalmente sobre una narrativa: ser reserva de valor digital. No mueve la economía, no facilita pagos globales a gran escala y no está integrado en la infraestructura financiera tradicional. XRP, en cambio, fue diseñado exactamente para eso: mover dinero de forma rápida, barata y eficiente entre instituciones, bancos y sistemas financieros. Mientras Bitcoin necesita capas adicionales para escalar, XRP ya funciona a nivel técnico desde hace años. Esta diferencia es clave porque a largo plazo el mercado premia la utilidad, no solo la escasez. Cuando un activo empieza a ser usado de forma real para resolver problemas del sistema financiero, su valor deja de depender únicamente del sentimiento del mercado. XRP no compite por ser oro digital, compite por ser infraestructura. Y eso cambia completamente el tipo de crecimiento que puede tener en el tiempo. Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es la simetría riesgo-beneficio, y aquí XRP tiene una ventaja clara frente a Bitcoin. Bitcoin ya es un activo maduro, moverlo un X2 o X3 requiere una cantidad de capital gigantesca. XRP, en cambio, sigue estando muy lejos de su máximo histórico y de su potencial real si se adopta a nivel institucional. Eso significa que el riesgo de entrada actual es relativamente bajo comparado con el margen de crecimiento que aún tiene por delante. No hablamos de promesas vacías, hablamos de estructura de mercado, capitalización y utilidad futura. Cuando un activo está infravalorado y además tiene un caso de uso real, el potencial no viene de la especulación, sino de la adopción. Ahí es donde XRP ofrece una oportunidad que Bitcoin ya no puede dar en la misma magnitud. La mayoría de inversores comete el mismo error: entra en Bitcoin cuando todo el mundo habla de él y entra en pánico cuando un activo como XRP pasa desapercibido o es criticado. El capital inteligente hace justo lo contrario. Busca activos infravalorados, con narrativa negativa y con utilidad real en construcción. XRP encaja perfectamente en ese perfil, mientras la atención sigue centrada en Bitcoin como reserva de valor. XRP se posiciona como infraestructura financiera. Pensar como institución no es buscar seguridad emocional, es buscar eficiencia, escalabilidad y adopción futura. El dinero grande no necesita likes ni consenso social, necesita ventaja. Y esa ventaja suele aparecer cuando la mayoría aún no la ve o no quiere verla. XRP hoy es incómodo para muchos, y eso suele ser una señal positiva. El mayor riesgo en el mercado no es invertir en XRP, es no entender en qué fase estamos. Bitcoin ya ha hecho gran parte de su recorrido y su función es clara, pero XRP sigue en una fase donde el crecimiento potencial supera ampliamente al riesgo, siempre que se tenga paciencia. Invertir aquí no es apostar a corto plazo, es posicionarse antes de que el mercado reconozca el valor real del activo. La oportunidad aparece cuando el precio aún es bajo, la narrativa es confusa y la mayoría duda. Cuando todo es evidente, el movimiento grande ya ha pasado. XRP no necesita hype para funcionar, necesita tiempo y adopción. Y quien entienda esto ahora estará en una posición muy distinta cuando el mercado vuelva a premiar la utilidad por encima del ruido. Y con esto cierro el vídeo. No se trata de adivinar el próximo movimiento, sino de entender el contexto y posicionarte con cabeza. El mercado siempre da oportunidades, pero solo las aprovechan quienes saben esperar y pensar a largo plazo. Si te ha gustado este vídeo y lo consideras de calidad, te invito a que te suscribas y dejes un like para seguir subiendo contenidos de este tipo. Nos vemos mañana en el próximo vídeo.